Israel está nuevamente en guerra por su supervivencia después de 50 años, aunque nunca ha estado realmente en paz. Desde su creación como nación en 1948, sus vecinos árabes habían conspirado y atacado en varios conflictos de alto perfil, como en 1948, la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Ha sufrido ataques terroristas constantes por más tiempo del que la mayoría ha vivido. Honestamente, Israel no siempre ha tomado las mejores decisiones, pero vive en un estado de supervivencia. ¿Quién y qué crearon el área conocida como Palestina? ¿Por qué los árabes en la región han sido tan hostiles hacia Israel? ¿Por qué no ha habido ninguna solución después de todas estas décadas? Hola, soy Colin Heaton, veterano del Ejército y Marines de Estados Unidos, ex docente de historia, autor, y les doy la bienvenida a este episodio de Historia Olvidada. Historia olvidada. Una de las grandes hipocresías del mundo musulmán y árabe es su preocupación pública por los palestinos. Las otras naciones árabes no proporcionan ningún apoyo financiero y no les han ofrecido santuario dentro de sus fronteras. Actualmente ni siquiera les permiten refugiarse en sus países. Los jordanos no los quieren, los sirios y tampoco Líbano. Egipto y Arabia Saudita no los quieren. Ninguno de los estados del Golfo Pérsico los aceptará. ¿Por qué? 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 Donde a los niños se les enseña a odiar y matar a los judíos en lugar de aprender a leer y escribir. La mayor ignorancia de la situación son aquellas personas que creen que Palestina está sometida por Israel. Primero, no existe ahora, ni nunca ha existido una nación palestina, ni un pueblo conocido como palestinos. Pero anteriormente, en tiempos bíblicos, existía un pueblo conocido como filisteos. Sin embargo, Israel era un reino establecido hace 3.500 años y los judíos habían estado viviendo allí durante más de 5.700 años. El término Palestina fue acuñado por el emperador Adriano en 135 después de Cristo, cuando respondió a la última gran revuelta judía contra la ocupación romana, llamada la revuelta de Bar Kokhba. Renombró a Jerusalén como Elia y nombró al territorio de Judea Siria-Palestina y masacró a los judíos, dispersando a muchos de ellos para siempre, algunos yendo a Europa, otros a África e India. Aún algunos permanecieron. Muchos otros conquistadores ocuparon el área después de los romanos, como los griegos bizantinos, varios califatos musulmanes incluyendo los otomanos, y luego los británicos después de la Primera Guerra Mundial. Fue bajo los árabes en el siglo VI que los judíos perdieron sus tierras y se convirtieron en una minoría subyugada. No obstante, por siglos los turcos otomanos subyugaron a los árabes, igualmente musulmanes. Pero hubo un resurgimiento de judíos que regresaron a su patria ancestral en el siglo XIX. Los musulmanes que vivieron allí durante siglos no cultivaron la tierra y la dejaron estéril, y los otomanos gobernantes lo permitieron y grabaron a los judíos. Los judíos que regresaron se unieron a los que aún estaban allí y construyeron granjas, labraron, fertilizaron la tierra y transformaron un páramo estéril en una comunidad viable y productiva. Crearon industrias y una comunidad próspera, lo que atrajo a los árabes de las regiones vecinas a la zona, quienes comenzaron a identificarse como palestinos. Los árabes que inundaron la zona durante más de un siglo a través del Imperio Otomano hasta después de la Segunda Guerra Mundial, luego reclamaron ilegítimamente la propiedad histórica de la región.
Israel no se haría nación. En 1948, Israel se estableció y se abrió a los árabes de la región geográfica de Palestina, muchos de los cuales son ahora ciudadanos israelíes. Vivieron y trabajaron junto a judíos, israelíes, y no tienen odio ideológico ni adoctrinamiento antijudío. Algunos incluso sirvieron en el ejército israelí, ya que son ciudadanos. La crisis moderna fue creada tanto por la Declaración de Balfour, que ofrecía a los judíos una patria por su servicio en la Primera Guerra Mundial, seguido por el secreto acuerdo Sykes-Picot, que creó el Medio Oriente moderno, redactado por Sir Mark Sykes de Inglaterra y François-Georges Picot de Francia, en 1916, que dividió el Medio Oriente en colonias y mandatos para Francia y Gran Bretaña. Además, hubo un acuerdo entre Sir Henry McMahon, el alto comisionado británico en Egipto, y Hussein bin Ali, quien era el sharif de la Meca. Durante 1916-17, Gran Bretaña acordó claramente reconocer la independencia árabe si los árabes ayudaban a derrotar a los otomanos. Los árabes estuvieron satisfechos hasta que se enteraron de la Declaración Balfour. La Declaración Balfour de 1917 prometió el apoyo británico para un hogar nacional judío en Palestina, lo cual no era lo que los árabes esperaban o incluso deseaban. Parte de la declaración dice: el gobierno de Su Majestad ve con agrado el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y utilizará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo. Estas promesas en conflicto permanecieron en el corazón del impasse entre dos grupos nacionalistas distintos en la Palestina del mandato: los sionistas, que apoyaban un Estado judío, y los árabes, que más tarde serían renombrados como israelíes y palestinos. Los judíos no obtuvieron su patria y los árabes no obtuvieron sus naciones independientes, con la excepción del Reino de Arabia Saudita. Estos nuevos territorios fueron creados a partir de los restos del antiguo Imperio Otomano, excluyendo la península arábiga cuando la guerra terminó. Italia y la Imperial Rusia estuvieron de acuerdo, con el consentimiento silencioso de Estados Unidos. El acuerdo formó nuevas esferas coloniales y delineó fronteras en la región originada por el Imperio Árabe. Los imperios árabes fueron divididos anteriormente según líneas étnicas, lingüísticas y religiosas. Las fronteras eran técnicamente ficticias y no reconocidas por las tribus nómadas. Fue oficializado por las antiguas potencias aliadas, con la firma de la Conferencia de San Remo en 1920. Árabes, judíos y cristianos vivían en lo que se convertiría en Transjordania, Líbano, Irak y Siria bajo la protección y gobernanza británica y francesa. Los saudíes establecieron su propio reino. La región se dividió en el área A y estaría bajo el control francés, cubriendo la actual Siria y Líbano, mientras que el área B estaría bajo el control británico, que incluía la actual Jordania e Irak, con una administración internacional, administrando la región neutral conocida como Palestina. No obstante, en 1920, Palestina pasó bajo control británico exclusivo como Palestina obligatoria, administrada civilmente hasta 1948, cuando los árabes atacaron a los judíos tras la propuesta de Declaración de las Naciones Unidas, de la creación del Estado judío de Israel. Cuando eso ocurrió, Israel fue atacado por todos sus vecinos árabes, Egipto, Siria y Jordania, con combatientes árabes ubicados en el sur del Líbano, en lo que llamaron la Guerra de Supervivencia, e Israel ganó. Pero las tensiones solo aumentaron, y hubo ataques aleatorios durante muchas décadas después. La Organización para la Liberación de Palestina se formó en 1964 en El Cairo, Egipto, afirmando representar a los palestinos del mundo, es decir, a cualquier árabe que viviera en la Palestina, mandatada después de la Primera Guerra Mundial, antes de que Israel fuera creado en 1948. La creación de Israel desplazó a 750.000 palestinos a Jordania, Siria, Egipto, Líbano y áreas cercanas. El argumento era que los judíos les robaron su tierra y se vieron obligados a abandonar la zona, tierra para formar Israel, aunque en la mayoría de los casos, los árabes eran ocupantes ilegales en terrenos que fueron controlados por los turcos y después por los británicos. Pocos tenían títulos legítimos de la tierra donde vivían, pocos la compraron, y a los que tenían derechos de propiedad, pese a que Israel los invitó a quedarse, optaron por irse.
Pero Israel invitó a estos palestinos a regresar y formar parte de la sociedad mayor. La Guerra de los 6 Días de 1967 volvió a traer a Egipto, Jordania, Siria y elementos árabes del Líbano a la lucha contra Israel. Israel ganó y aseguró el Sinaí, la Cisjordania y Gaza. En 1973, Israel participó y prevaleció en la Guerra de Yom Kippur contra sus viejos enemigos. La Organización para la Liberación de Palestina ganó prominencia con Yasser Arafat, presidente del Comité Ejecutivo de la OLP, hasta su muerte en 2008. La OLP lanzó ataques contra Israel desde sus bases en Jordania a partir de finales de los años 60, pero la presión de la ONU sobre el rey Hussein obligó a la OLP a trasladarse al Líbano en 1971. No obstante, por la intensa presión del gobierno cristiano, la OLP movió sus bases a Túnez en 1982, quedándose hasta su traslado a Gaza en 1994. En este periodo, Israel volvió al Líbano a Arafat, y otros tramaron para reescribir la historia regional, creando una narrativa falsa que persiste hoy. Afirmaron que los palestinos siempre habían estado allí y luego fueron expulsados por los judíos. Hasta 1881, cuando los primeros contingentes grandes de judíos regresaron a las tierras ancestrales, nadie vivía allí, ya que la tierra no podía sostener la vida. Como se indicó, el Estado árabe no existió hasta después de la intervención de Francia y Gran Bretaña, otorgaron independencia a sus colonias. Pero al hacerlo, los judíos ya estaban allí. Las tensiones crecerían y continuarían creciendo, y lo que resultó fue el nacimiento del terrorismo islámico, que aún existe hoy. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 en Alemania Occidental, Septiembre Negro, una facción radical de la Organización para la Liberación de Palestina, atacó el complejo de atletas israelíes. El resultado fue la muerte de los 11 israelíes del edificio. Israel lanzó la caza de terroristas más extensa de la historia, la Operación Cólera de Dios, la campaña de asesinatos encubiertos ordenada por la primera ministra Golda Meir. Los asesinos israelíes se extendieron por todo el mundo, persiguiendo y matando a los responsables, y Arafat y los otros líderes árabes estaban indignados. Para referencia, hay 2 buenas películas con el mismo nombre, La espada de Gideon, que se recomienda mucho ver. La otra es Múnich, con Eric Bana. En uno de los mejores movimientos diplomáticos de la historia, el presidente James Earl Carter logró reunir al presidente egipcio Anwar Sadat y al primer ministro israelí Menachem Begin, y en 1978 firmaron los acuerdos de paz de Camp David, poniendo fin a la agresión de Egipto hacia Israel. El grupo terrorista islámico chiita Hezbollah, o Ejército de Dios, fue llamado el Ejército Hezbollah. Fueron creados con el apoyo y financiamiento de Irán en Líbano después de la invasión israelí de ese país en 1982 para intentar poner fin a la guerra civil de 15 años y libraron una guerra de 34 días con Israel en 2006 y después dominaron la política libanesa. Arafat no estaba contento con las propuestas israelíes de territorio, integración y empleo para los árabes. Arafat quería también Jerusalén. Jerusalén era la capital de la independiente Palestina. En 1987 lanzó la primera Intifada, un levantamiento contra la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza que solo terminó en 1991. Como resultado de horrendos ataques terroristas contra Israel y la masiva represalia del Estado judío, se propuso una negociación que resultó en los acuerdos de Oslo. Arafat y el primer ministro israelí Rabin firmaron tratados y recibieron juntos el Premio Nobel de la Paz en 1994. Sin embargo, la idiotez radical no es exclusiva de los terroristas musulmanes. El 4 de noviembre de 1995, a las 21:30 hora local, al final de un mitin en apoyo a los acuerdos de Oslo en la Plaza de los Reyes de Israel en Tel Aviv, Rabin fue asesinado por un ultranacionalista israelí llamado Yigal Amir. Estaba radicalmente opuesto a la iniciativa de paz de Rabin que cedía territorio a los palestinos musulmanes, por lo que se le otorgó un Premio Nobel de la Paz compartido con Arafat, particularmente la firma de Oslo. Incluso con estas ofertas, Arafat aún quería más, sabiendo que nunca podría obtenerlo. Necesitaba que el problema existiera para justificar su existencia.
Los acuerdos de Oslo establecieron la Autoridad Nacional Palestina, sentando las bases para que la OLP tenga representación en las Naciones Unidas. Se les autorizó para gobernar partes de Gaza y la ribera occidental. La OLP diseñó un calendario para el retiro gradual de Israel de esas regiones. Sin embargo, la paz entre los israelíes y los palestinos fue efímera. La segunda intifada ocurrió de 2000 a 2005, que vio respuestas masivas de Israel. Arrasaron y demolieron las casas de conocidos miembros terroristas, dejando a familias enteras sin hogar como castigo colectivo. Perjudicando al futuro de los árabes o palestinos, el grupo militante suní, la Revolución Islámica Suní, tuvo que desvincularse de Hamás, que ganó las elecciones del Consejo Legislativo Palestino de 2006. El resultado fue un gran conflicto entre el partido gobernante Fatah y Hamás, que llevó a la violencia en 2007, y Hamás, apoyado por Irán, derrotó a Fatah en varias pequeñas batallas. El resultado fue que Fatah controlaba Cisjordania y Hamás se hizo cargo de Gaza, y en 2014 Hamás y Fatah acordaron un trato que formaría un gobierno nacional palestino unificado. Desde 1997 Hamás es considerada una organización terrorista internacional. Hezbollah siempre ha estado en la lista. En 2011, la Autoridad Palestina solicitó el estatus de Estado miembro pleno en la ONU, lo cual no fue aprobado a través de la Asamblea General de la ONU. Votó para hacer de Palestina un Estado observador no miembro en 2012, sin poder real ni derechos de voto, ya que no eran y aún hoy no son un Estado-nación. Sin embargo, esta clasificación permite a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General con la posibilidad de eventualmente unirse a las agencias de la ONU, aunque eso no parece probable dado que están gobernados por una organización terrorista. En una parodia de la lógica y apoyado en las votaciones por otras naciones con registros cuestionables de derechos humanos, el OLP se convirtió en miembro de la Corte Penal Internacional en 2015. Esto es similar a tener a Heinrich Himmler en la Gestapo. Mahmoud Abbas se desempeña como presidente de la OLP y presidente de la Autoridad Palestina, y se considera relativamente moderado y ha expresado oposición a la violencia en conflictos pasados. Mahmoud Abbas, presidente de la OLP y Autoridad Palestina, y su partido han propuesto a la ONU una solución de 2 estados para que Palestina sea una nación independiente junto a Israel, plan controvertido rechazado por Israel y Estados Unidos. Israel y los Estados Unidos siempre se han opuesto a la designación del presidente Joe Biden de la Hamás al oeste de Israel recientemente lanzó un ataque suicida terrorista. Son una amenaza en el este y la ribera occidental, pero el rey Abdullah de Jordania podría contenerlos. La mayor amenaza siempre fue Hezbollah, que tenía el mayor financiamiento y apoyo, así como Santuario en el sur del Líbano, pero Hamás recibió $350 millones de Irán, y nuestro gobierno bajo Biden dio miles de millones a Irán y no ha hecho cumplir las sanciones petroleras impuestas por la ONU y aplicadas por el presidente Trump, permitiendo a Irán ganar varios miles de millones de dólares al día. La Yihad Islámica, aunque es un grupo independiente que opera en Gaza y también es financiado por Irán, también está involucrada trabajando con Hamás. Pero si Irán se involucra más directamente, expandirá las operaciones militares de Israel, lo cual resumiré destacado. Una futura revisión hipotética. Hezbollah, Hamás, Yihad Islámica, no quieren que Palestina viva en paz con Israel, a diferencia de Egipto, Jordania y Arabia Saudita. Solo tienen una misión psicopática alimentada por un fervor religioso equivocado y retorcido, y eso es erradicar, eliminar y borrar la nación judía y su gente. El terrorista islámico apátrida que atacó a Israel, una nación soberana, o a los judíos, las personas no están resguardadas por las convenciones de Ginebra o La Haya. En esencia, son hombres muertos en vida, que obligan a sus poblaciones a sufrir el peso de la represalia israelí como escudos humanos.
Israel siempre ha hecho grandes esfuerzos para evitar daños colaterales, a pesar de lo que dice la prensa liberal y marxista mundial, y advirtieron a Hamás que evacuara a los civiles, pero Hamás ha estado bloqueando a los refugiados que intentan huir a Egipto, e incluso Egipto se negó a abrir la puerta para dejarlos entrar. Así que, mientras Israel hace todo lo posible para que los civiles se alejen de la futura zona de combate, Hamás se ha negado a cumplir y usa a sus civiles como escudos humanos. Ellos y Hezbollah montan sus sistemas de armas desplegables en hospitales, guarderías, escuelas y otros lugares que están densamente poblados por no combatientes. Quieren los daños colaterales porque es una buena prensa cuando pueden conseguirla. América y Europa Occidental comparten visiones. Desde el punto de vista de un solo contraargumento interior, y muchos de estos hombres capturados provienen de las áreas de preocupación. Algunos conocidos y muchos desconocidos de miles de países en la lista de vigilancia terrorista residen en tu patio trasero. Pero Israel se ocupará del problema. Confío en ello. Apostaría mi dinero a Israel. Mándanos tus ideas y comentarios para el programa. Te contactaremos pronto. Hasta la próxima vez.